Falla eléctrica del día de ayer. ¿Cuál es la opinión del diputado Julio Chávez sobre estos elementos? Bueno, yo creo que estamos, por supuesto, como bien lo decía el presidente Nicolás Maduro, Luis, estamos ante el ejercicio, ¿no? O ante el cumplimiento del manual del golpe de Estado. Habla el presidente de un golpe eléctrico, de un ensayo. Y es bueno decirle al país, Luis, que si en algún gobierno se ha invertido, ¿no?, recursos cuantiosos, importantes, para atender, digamos, la situación en la que quedó el sistema eléctrico venezolano, a partir de que en efecto el Estado construyó, pero privatizó una buena parte del sistema eléctrico nacional, el gobierno ha cuatriplicado, ¿no?, la inversión de estos 10 años que van en relación a los 10 años ante la llegada de Hugo Chávez. Y es importante decir también que a través de los convenios internacionales se ha venido incrementando, ¿no?, la capacidad instalada de generación del país. Actualmente está en más de 28.000 megavatios de generación. La capacidad operativa está cercana a los 20.000 megavatios y la demanda está muy cerca, entre 17.000 y 18.000 megavatios. Pero hay que decir que Venezuela es el país que más consume energía eléctrica en América Latina per cápita, inclusive superando a el gran coloso del sur como Brasil en este caso, por el tamaño, por digamos, el desarrollo industrial. Con China y México inclusive Venezuela supera a estos países. Y también es bueno decir entonces que el gobierno está haciendo un gran esfuerzo en este tema de rescatar, ¿no?, el sistema de generación. Fíjate que el proyecto del parque eólico de La Guajira debe aportar, ¿no?, una vez que esté concluido, Luis, más de 10.000 megavatios de generación, y que se han buscado todos los mecanismos, de modo que el gobierno nacional, y que se han reducido también, es importante decir este dato, Luis, más del 62% de las interrupciones, ¿no?, del servicio eléctrico en el país se han venido reduciendo, de modo que el gobierno está atacando, ¿no?, el problema de fondo, ¿verdad?, invirtiendo en un sector que realmente fue sometido a la desinversión, a la usura, ¿no?, por parte de quienes privatizaron y quienes asumieron esta privatización. Y en razón de esto, pues el gobierno, por supuesto que tiene que profundizar en las investigaciones, como decía el presidente Nicolás Maduro, para determinar la responsabilidad y sobre todo salirle al paso, como ha venido siendo, ¿no?, digamos, el signo del gobierno nuestro a estos intentos desestabilizadores. Porque no solamente es el tema, ¿no?, del saboteo eléctrico, sino que está conectado, Luis, y vinculado a llamados que están haciendo el movimiento estudiantil para los próximos días, al inicio del periodo de clase, si la próxima semana ya los movimientos de la ultraderecha universitaria están convocando entonces a movilizaciones, a protestas, de modo que esto encuadra, ¿no?, perfectamente en lo que el presidente pues ha denominado el golpe eléctrico, e indudablemente que en la Asamblea Nacional vamos a estar dispuestos en profundizar las investigaciones y determinar las responsabilidades que hubiera lugar. Fíjese, diputado, que a propósito de esta situación ha habido, bueno, múltiples reacciones, ¿no? Vamos a conocer algunas de ellas que se generaron ayer a través de las redes sociales. En la página de Noticias 24 publican esta nota, ¿no? Políticos venezolanos se pronuncian en Twitter ante la falla eléctrica que afectó gran parte del país. Políticos venezolanos se pronuncian. Maduro afirma que apagón en varios estados del país es un golpe para volver a desestabilizar. Este dirigente del estado Miranda, Eduardo Batistini, dice: Maduro habla de sabotaje eléctrico y hace meses él ordenó a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana tomaran las instalaciones eléctricas. Entonces, ¿fue el ejército?, se pregunta. Más abajo, el diputado Carlos Sierra, del PSUV, dice: Maduro felicita al SICSI por la respuesta inmediata ante la desestabilización. Diego Arria, dirigente de oposición, también dice: en medio de esta monumental tragedia, me pregunto, ¿hay una propuesta, una visión para enfrentarla, o es que nos hemos resignado? Otro tuit abajo de Diego Arria, el Potro Álvarez felicita la respuesta inmediata de nuestro sistema público desplegado el día de ayer. Hay múltiples reacciones, pero en el caso de los sectores de oposición, diputado, se insiste en señalar como responsables de este tipo de situaciones al mismo Estado, a los organismos que dirigen el sistema eléctrico. Se habla de incapacidad, se habla de malversación de fondos, de no invertir donde haya que invertir. ¿Hasta qué punto esto puede tener asidero? No, te repito que los números y el esfuerzo que está haciendo el gobierno nacional son evidencia clara, son pruebas contundentes de que en efecto pues estamos invirtiendo a tiempo, ¿no?, en rescatar
el sistema de generación eléctrica, tanto hidroeléctrica como termoeléctrica, ¿no? Que estuvo abandonada por muchos años. Hay que decir también que la demanda se ha incrementado en más del 70% en los últimos años y que indudablemente estamos trabajando, lo ha dicho el ministro Jesse Chacón, en lo que tiene que ver con la inversión. De modo que el Estado, ni la Asamblea, ni el Gobierno Nacional le ha negado recursos, Luis, y ha cuatriplicado, repito, la inversión que se ha hecho en los últimos 10 años en comparación con la década de la llegada antes. Esa inversión ha ido acompañada de un trabajo eficiente para garantizar el servicio, porque no solo basta tener los recursos, ¿no? Hay que saberlos ejecutar. Claro, claro. Yo creo que allí también hay que hacer también una revisión. Cuando el presidente habla de investigar, entiendo que es una investigación generalizada sobre estos aspectos, sobre los recursos de inversión que se han aprobado, resolver las trabas que puedan existir. Pero en razón a lo que tú decías de la guerra a través de las redes sociales, Luis, ayer había un Twitter, por cierto, de una radio, ¿no? Del vecino país Colombia, donde 7 horas antes, ¿no?, de que ocurriese el golpe eléctrico, el apagón, Caracol, específicamente. Radio Caracol, ya ellos habían informado o estaban informando de que se iba a producir, ¿no?, un apagón generalizado en Venezuela. Eso es muy sospechoso, ¿no?, que provenga otra vez, ¿no?, de estos sectores que están utilizando las redes sociales, ¿no?, hacer correr todo ese veneno, toda esa manipulación, desinformación para generar desestabilización. Y es lo que está ocurriendo. Nicolás decía ayer, el presidente decía que estamos ante la presencia también de una guerra de baja intensidad, la guerra de cuarta generación. No se trata de intervenciones militares directas, ¿no?, como se plantea o como se prevé en el caso de Libia, sino a través de las redes sociales, de todo el dominio que ejerce el imperialismo norteamericano sobre el sistema de transmisión de la data, de la comunicación, que indudablemente pues